En este segundo año de los apuntes en perspectiva, se elaboraron 25 sobre 6 temas relevantes. La intención ha sido fundamentalmente didáctica, es decir, se elige un tema o problema procurando identificar y relacionar sus principales características, antecedentes y contexto, ofreciendo como resultado una síntesis, con la idea de motivar la reflexión y conclusiones propias de quienes ven los materiales. En esta ocasión presento un panorama de los apuntes en 2019, con la atenta invitación a sugerir temas para la colección 2020. Sobre este tema se presentaron 6 apuntes enfocados a 2 aspectos principales. Uno, el de la República Democrática, en la cual la libertad no puede subsistir sin la igualdad social. Los avances de las últimas décadas han sido sobre todo en el aspecto electoral de la democracia, que ha servido para dar un poco más de orden y cauce a la pluralidad social, política e ideológica del país. El segundo aspecto tratado en los apuntes fue el de las elecciones en el caso de Baja California, que muestran, como en otras partes del país, la contradicción entre una mejor democracia electoral y la carencia de esta en el ejercicio de gobierno, lo que redunda en el abstencionismo y la preeminencia de una democracia sin demócratas. Los 5 apuntes elaborados sobre este importante tema se centraron en la contradicción evidente entre el desarrollo tecnológico y de las capacidades productivas en un marco de desigualdad, por un lado, y por otro, la insuficiente responsabilidad moral y política, individual y colectiva, frente al problema del cambio climático. Problema que habla de la condición adolescente de la humanidad. En este contexto, se analizó la brecha cada vez mayor entre lo que hace la humanidad y lo que hace la naturaleza. Se plantearon algunas de las posibles razones del avance insuficiente frente al colapso ecológico en marcha y se propusieron algunas rutas sobre el rumbo a seguir en esta búsqueda planetaria de un diálogo creativo con la naturaleza. Sociedades en crisis es uno de los temas preponderantes en la actualidad, pero ni su historia ni las causas de fondo son recientes, solo las coyunturas, por las que emergen a la superficie expresiones públicas de la incapacidad de gobiernos y de las relaciones internacionales para procesar conflictos en los más diversos países. En este contexto, los 3 apuntes dedicados a este tema se concentraron en la migración forzada de Centroamérica hacia México y Estados Unidos, las manifestaciones de protesta en espacios públicos y los derechos de terceros en la convivencia social. En este tema, sin duda relevante, sobre todo en los aspectos laboral, educativo y gubernamental, se presentaron 3 apuntes a lo largo de 2019. Uno referido a las aportaciones del filósofo Yuval Noah Harari, quien se pregunta ¿por qué las tecnologías favorecen la tiranía en el mundo contemporáneo? En otro de los apuntes se aborda la discusión vigente sobre las redes sociales desde las perspectivas de Humberto Eco, Carlos de Martín y Gianluca Nicoletti. El tercer apunte propone la enseñanza de las herramientas de programación digital a los niños, como estrategia para estimular su creatividad, convirtiéndolos de consumidores o usuarios de tecnologías a generadores de nuevas posibilidades de comunicación y manejo de información. El común denominador en los apuntes de este tema son actitudes, conductas y voluntades que forman parte de la cultura. Se vieron los aforismos de la pluma de Georg Christoph Lichtenberg, verdadera síntesis de sabiduría. En otro apunte reunimos a Marco Tulio Cicerón y Miguel León Portilla, exponiendo cada uno su perspectiva sobre los adultos mayores de hoy, de ayer y de mañana. Se comentó en otra entrega la propuesta de una lectura que conjugue ideas, biografías y contextos, porque entre las 3 hacen de los libros una experiencia realmente diferente. En otro apunte se tocó la conjunción de la memoria y la movilidad física en la calidad de vida, autonomía personal y sobrevivencia en personas y sociedades. Y en el más reciente apunte se abrió una ventana al diálogo entre 2 ideas, la de que todo cambia y la de que no hay nada nuevo bajo el sol.
En diferentes momentos de 2019 se presentaron 5 apuntes sobre este tema. Uno de ellos fue sobre la educación superior en la cuarta transformación que propone el actual gobierno mexicano. El tema de las reformas educativas que no llegan a ser ni reformas ni educativas fue otro de los temas. La importancia del civismo en nuestra formación ciudadana, a partir de las reflexiones de Pablo Latapí. El tema de la elección de profesión, muy importante sobre todo para los jóvenes bachilleres. Y finalmente, la idea de regalar a los niños una brújula, pensando en la experiencia y reflexión que motivó en Albert Einstein tener ese objeto en sus manos, regalado por su papá. Desde hace un par de años, los apuntes han formado parte de las páginas de perspectivas en YouTube y en Facebook, así como de los diversos canales del portal digital Monitor Económico de Baja California, a quien reconocemos y agradecemos por la generosidad del espacio que han brindado a estas reflexiones. Para 2020, las motivaciones de perspectiva se mantendrán. Enfocar mejor el mundo del que somos parte, a través de las ideas, problemas, personajes y contextos, con la intención no tanto de analizar coyunturas, sino de propiciar la reflexión en términos más amplios que los de un instante o un hecho aparentemente aislado. La selección de los temas seguirá siendo el resultado de sugerencias que de antemano agradecemos, así como de observaciones, experiencias, conversaciones y lecturas, que se convierten en apuntes, aplicando para ello algo del recurso más valioso del que dispongo, que es mi tiempo.